Empiezo por Europa, que es el tema que va a estar presente en este periodo de sesiones, porque, como sabéis, vamos a elecciones europeas a finales del mes de mayo. Son unas elecciones trascendentales. Sobre esto ya hemos tenido ocasión de hablar. Trascendentales por distintas razones. Primero, porque el Parlamento Europeo que vamos a elegir, el próximo Parlamento Europeo, es el Parlamento con más competencias de todos los que ha conocido la historia de Europa, el que tiene más competencias. Ya el que hay ahora tiene muchas competencias y conviene insistir una y otra vez. Ahora, en estos momentos, Juan Fernando, estamos discutiendo en el Parlamento Europeo la unión bancaria y estamos ultimando los detalles de lo que va a ser la futura unión bancaria. Fijaros si es importante para España lo que se está discutiendo en este momento en el Parlamento Europeo. Ni más ni menos se está discutiendo cómo podemos impedir que un país como España tenga que volver a gastarse 40.000 millones de euros en rescatar su banca. 40.000 millones de euros que, por cierto, aprovecho para recordaros que nosotros nunca hemos dejado y nunca vamos a dejar de reclamar que se devuelvan por parte de los bancos. Pero esta es la discusión. Parlamento Europeo. El que tiene más, iba a decir el más competente, pero esto no sería bien interpretado, el que tiene más competencias, el que va a tener más competencias en la historia de Europa y del parlamentarismo europeo. En segundo lugar, es un momento clave en Europa, clave, en el que, por razones que tienen que ver fundamentalmente con la crisis, Europa conoce distintas tensiones. Una tensión norte-sur, que nos afecta muy fundamentalmente, y que tiene que ver con las políticas que se han seguido desde Europa para hacer frente a la crisis, pero no es la única. Crecen los populismos, crece el euroescepticismo, crece la xenofobia. Acabamos de tener una demostración en el referéndum suizo del domingo, un referéndum que tuvo un resultado nefasto, pero que ha sido saludado como un gran éxito por partidos que aparecen en el horizonte europeo y cara a las elecciones europeas como partidos con fuerza. Me refiero a la extrema derecha francesa, a la extrema derecha holandesa o a los partidos ultranacionalistas del Reino Unido. Xenofobia, euroescepticismo, una cierta dificultad del proyecto europeo para salir adelante. Es un momento clave en Europa y es un momento clave para el Parlamento Europeo. Y hay una tercera razón, que es nuestra, que es de España, aunque no es solo de España, es de todos los países de Europa, pero muy fundamentalmente de los que estamos en el sur de Europa, es que el Parlamento Europeo, el que elijamos, va a tener mucho que decir sobre las formas y maneras en cómo Europa va a abordar la salida de la crisis. En otras palabras, va a tener que decidir si Europa sigue en la línea que ha impuesto la derecha europea, una línea básicamente de ajustes, de consolidación fiscal, o por el contrario, Europa recupera claramente lo que ha sido una política muy europeísta, que es la del crecimiento y el empleo. Y esto es lo que está en juego. Lo que está en juego es si de la mano de la derecha Europa sigue ajustando o si de la mano de la socialdemocracia y del socialismo Europa empieza a pensar en el crecimiento y en el empleo. Son tres razones fundamentales, la última para España de una enorme importancia. Yo creo que todos sabemos en estos momentos que de la crisis España solo saldrá si Europa cambia su política económica. Y, por tanto, en buena medida, lo que nos estamos jugando en estas elecciones es algo tan importante para los españoles como es la salida de la crisis. Esto es lo que nos estamos jugando. Y, en consonancia con esta importancia, son unas elecciones en las que por primera vez va a haber candidatos europeos. Por tanto, el presidente de la Comisión va a salir de una elección directa de los ciudadanos europeos. Nosotros tenemos un candidato que vamos a elegir dentro de muy pocos días en una convención del Partido de los Socialistas Europeos en Roma. Es Martin Schulz. Con toda seguridad va a ser un candidato que, si gana, será bueno para el socialismo europeo, qué duda cabe. Será bueno para Europa porque es un candidato fuertemente europeísta, comprometido con la Unión Europea, presidente del Parlamento Europeo, cuyas posiciones son claramente nítidas en este debate que vivimos en Europa, pero también, y esto es lo importante, será un magnífico candidato para España. Y esto es lo que hace estas elecciones importantes para nosotros. Es evidente que el Partido Socialista, como en todas las elecciones, te juegas un resultado, pero es mucho más importante que destaquemos que Europa se juega mucho en estas elecciones
y es mucho más importante aún que destaquemos que España se juega mucho en estas elecciones y que estamos convencidos de que una victoria de los socialistas y de los socialdemócratas en Europa sería bueno para la Europa que queremos y sería magnífico para la salida de la crisis de España. Esto es el marco en el que nos estamos moviendo y este es el contexto en el que hemos elegido o en el que vamos a elegir, porque de momento no lo hemos hecho, hemos hecho una propuesta al Comité Federal, hemos elegido nuestra candidata en unas elecciones trascendentales para Europa y para España. Hemos elegido o vamos a proponer al Comité Federal nuestra mejor candidata, que es Elena. Una candidata Gracias. Ahora os dará ello las gracias ahora. Yo sigo con mi discurso y al final. Una candidata, fijaos, que tiene una gran experiencia en política europea. Una candidata que tiene una gran fortaleza, que tiene ganas y que tiene el apoyo unánime de todos los secretarios generales del partido y de toda la Comisión Ejecutiva Federal. En resumen, es una candidata con experiencia europea, con fuerza, con ganas y con el apoyo de todo el partido. Y por eso es nuestra mejor candidata. Exactamente por eso es nuestra mejor candidata. Para una gran cita electoral trascendente como es la que tenemos por delante, hemos elegido una candidata que tiene las mejores cualidades. Estas son las razones que nos llevaron ayer en la dirección del partido tomar esta decisión que, repito, propondremos al Comité Federal y que me parecía importante que viéramos aquí, dado que aquí estáis los tres grupos parlamentarios que conforman la acción en las instituciones de nuestro partido. Pero no solo vamos a hablar de elecciones europeas, no solo. Tenemos sesiones importantes aquí, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Todavía quedan algunas decisiones importantes a tomar y tenemos, sobre todo, problemas de los que ocuparnos. El más importante, sin duda, el empleo. El empleo que está ahí como la gran preocupación de los españoles, porque son millones los españoles que no tienen empleo y millones los españoles que han dejado de percibir cualquier ayuda por parte del Estado y millones los españoles que hace mucho tiempo que no tienen empleo. Este es el panorama dramático que viven cerca de 6 millones de compatriotas nuestras. El empleo. El empleo que, además, en estos momentos conoce una situación peculiar o particular. ¿A qué me refiero? Pues que hace 2 años que se aprobó la reforma laboral. ¿Os acordáis? Casi 2 años que se aprobó aquí la reforma laboral, sin ningún apoyo prácticamente. Bueno, no, el de Convergencia y Unió, que conviene recordarlo. Hace 2 años que se aprobó la reforma laboral y creo que estamos en condiciones de ver qué ha pasado 2 años después con esta reforma laboral y de confirmar lo que hemos dicho una y otra vez en los plenos parlamentarios, aquí en el Senado, sobre la reforma laboral, que era una reforma nefasta, Y hoy lo podemos decir con cifras y con datos. Una reforma que, cuando había recesión en España, los empresarios aprovecharon para despedir a mansalva y que, cuando la recesión ha empezado a terminar, ha descubierto su otra cara, la de los contratos de 500 euros por 12 horas de trabajo. Una reforma que ha supuesto menos derechos, más precariedad y salarios más bajos y, por tanto, empobrecimiento de las clases medias trabajadoras. Esta es la esencia de la reforma. Y, por tanto, tenemos que aprovechar este periodo de sesiones para abordar los 3 temas que creo que deben preocuparnos y que deben formar parte de nuestras iniciativas parlamentarias, las más importantes, las que deben ocuparnos más tiempo. Por una parte, iniciativas para cambiar la reforma, para derogar la reforma, para tocar aquellos aspectos más sensibles de la reforma, fundamentalmente uno, el que hace a la concertación social. En segundo lugar, iniciativas para reforzar nuestro modelo, que es el del pacto de rentas, un pacto de moderación salarial, sí, pero de moderación de beneficios y de moderación de precios, un pacto para abordar la crisis. Y, en tercer lugar, iniciativas para crear empleo, sobre todo para los colectivos que están sufriendo más esta situación,
Me refiero a los jóvenes, por supuesto, y me refiero a los parados mayores de 45 años, que son personas que tienen no solo dificultades para encontrar empleo, sino muchas directamente perdidas todas sus esperanzas. A estos dos colectivos tenemos que dirigir nuestras iniciativas en un periodo de sesiones que, repito, tiene que tener una preocupación fundamental, que es el empleo. No solo el empleo. Hay una ley que el Gobierno está empezando a tramitar, que es la ley del aborto, que sabéis que va a ocupar también una buena parte de nuestras iniciativas parlamentarias. Hoy empezamos. Bueno, no hemos empezado hoy, llevamos tiempo, porque lleva tiempo el Gobierno amagando. En este momento ya no es un amago, es un proyecto de ley que está en distintos órganos para su evaluación previa antes de aprobarlo el Consejo de Ministros. Pero ya es un proyecto de ley, ya es un texto, ya sabemos la posición del Gobierno. Y, por tanto, vamos a mantener iniciativas parlamentarias, y no solo parlamentarias, también sociales, con un objetivo fundamental, uno, que es que retire la ley del aborto, que la retire. En definitiva, que retire este intento de cercenar la libertad de las mujeres, porque es de libertad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propia maternidad. Esto es de lo que estamos hablando, de libertad de las mujeres. Y en esto no hay medias tintas, aquí no hay pactos posibles ni componendas de ningún tipo. Aquí o se está por la libertad y se está por una ley de plazos, o no se está por la libertad. Este es el asunto. Y, por tanto, vamos a ser taxativos. Queremos que retiren la ley. Y es más, no vamos a parar hasta que retiren la ley. Este es el planteamiento que vamos a mantener a partir de esta misma tarde ya, y que va a implicar, repito, actividades de todo tipo en los parlamentos. Ya lo hemos hecho en el Parlamento Europeo, aquí, en el Senado y, por supuesto, en todas las instancias sociales a las que tenemos que recurrir para parar este ataque de la derecha y de la extrema derecha, o de la derecha que complace a la extrema derecha, porque de esto estamos hablando, a la libertad de las mujeres. Y permitidme que, para acabar, toque dos temas más, que además uno de ellos está en el orden del día de esta semana parlamentaria. Estoy hablando del reglamento del Congreso. Sabéis que llevamos tiempo reclamando del Congreso, del Senado, también del Gobierno, iniciativas para modificar algunas de las reglas básicas de funcionamiento de nuestra democracia, tratando esencialmente de salir al paso de una crisis que la hay, una crisis política de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los propios partidos políticos. Pues bien, mañana, o el miércoles, sí, mañana, que es miércoles, mañana empezamos la discusión del nuevo reglamento del Congreso de los Diputados. Vamos con la mejor disposición para el consenso y, por tanto, para el cambio de ese reglamento. Hemos reflexionado mucho sobre ese cambio. Hemos aprobado en nuestra conferencia política cambios sustanciales del reglamento de la Cámara, fundamentalmente en dos direcciones: para mejorar la capacidad de control de la oposición sobre la acción de Gobierno y para abrir el Parlamento a los ciudadanos. Vamos a defender estas propuestas y, repito, vamos con el mejor ánimo de consenso y de acuerdo para cambiar este reglamento en estas dos direcciones. Y este ánimo, debo deciros que no tiene la mejor recepción por parte del Gobierno y por parte del Partido Popular, porque, fijaos, coincide el comienzo de la discusión del cambio de reglamento en el Congreso con la discusión del Estatuto Nuevo de Castilla-La Mancha, que es la mayor tropelía que se va a intentar hacer, porque espero que lo paremos, en estas Cortes Generales. La mayor tropelía. Es un pucherazo electoral que se hace cambiando ni más ni menos que un estatuto de autonomía sin acuerdo absolutamente con nadie. Es un pucherazo electoral, es exactamente eso. Es la única forma que Dolores de Cospedal tiene, fijaros que no digo de ganar, sino de intentar ganar las elecciones en Castilla-La Mancha. La única fórmula. Y para eso, la única fórmula. Y tenemos que oponernos, pero no solo. Tenemos que ver de qué manera hacemos llegar a los ciudadanos repito, este pucherazo, esta tropelía. No se recuerda nada igual. Cambiar un estatuto para cambiar el número de diputados, para reducirlo,
reducirlo cuando ya se les ha quitado el salario, por tanto no es un problema de coste, es simplemente reducirlo, ¿sabéis para qué? Para que no pueda entrar ningún otro partido, porque es la única forma que tiene, repito, de intentar ganar las elecciones. Es un pucherazo, además, contra la proporcionalidad electoral que quiere nuestra Constitución, es convertir en un sistema mayoritario el sistema electoral. En resumen, tenemos que oponernos porque afecta a la esencia misma de la democracia, que son las elecciones, que es la representación de los ciudadanos, porque convierte la Cámara, si es que ganaran de Castilla-La Mancha, en algo muy distinto de un Parlamento democrático. Esta, repito, es la mayor tropelía que se ha hecho en este Parlamento nunca, y así la tenemos que denunciar y así tendremos que trabajar para intentar pararlo. Sí, me dice Soraya, es verdad que hemos perdido la tramitación de la ley orgánica. Sabéis que queremos hacer una ley orgánica para introducir el recurso previo, entre otras cosas para que no vuelva a pasar nunca más lo que pasó con Cataluña. Y es que aprobamos un estatuto aquí en el Congreso, se pasó a referéndum y luego el Tribunal Constitucional, lo que los catalanes y la Cámara habíamos aprobado de común acuerdo, habían refrendado ellos y aprobado nosotros, en un pacto aquí, porque eso fue lo que hicimos, esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y esto no puede volver a pasar. Y la fórmula es introducir un recurso previo de forma que antes de que el Tribunal entre o antes de que los ciudadanos voten, el Tribunal pueda zanjar si es que hay algún aspecto inconstitucional en lo pactado. Esto lo vamos a extender al conjunto de los estatutos, que nos parece sensato. Vamos a tramitar esta ley. Solo faltaría que tramitáramos esta ley con la que ya está de acuerdo el PP y que lo hiciéramos después del Estatuto de Castilla-La Mancha, para que el Estatuto de Castilla-La Mancha fuera el último estatuto que no tuviera recurso previo, solo faltaría eso. Pero, en fin, mucho me temo que a las alturas del pucherazo en el que estamos nos podemos temer lo peor. En todo caso, lo vamos a hacer y lo vamos a tramitar. Y termino ya con el tema de Cataluña, que es verdad que va a ocupar un espacio de la discusión en este Congreso. Vienen algunas iniciativas del Parlamento catalán y algunas iniciativas de los grupos parlamentarios en consonancia con estas para tramitarlas, no sé si antes o después, esto tendrá que decidirlo el Congreso. Vamos a defender nuestras posiciones, que son nítidas y que forman el único proyecto político que hay en este momento encima de la mesa para salir al paso de una crisis territorial que está fracturando gravemente la convivencia entre Cataluña y el resto de España y en la propia Cataluña. Hace un año, va a ser un año del debate del Estado de la Nación, ya discutimos esto, ¿os acordáis? Ya hicimos, lo hice yo en nombre del grupo parlamentario, una propuesta que hemos ido consolidando como propuesta del partido, enriqueciendo, mejorando, concretando, que forma parte de una resolución amplia que aprobamos en Granada, que no sale solo al paso de la tensión entre Cataluña y el resto de España, que también sale al paso de las otras tensiones que existen, de aquellos que quieren recentralizar, que quieren volver al viejo Estado centralista, a todo el poder para Madrid. Por tanto, que trata de buscar una salida a estos problemas que plantea el Estado autonómico, que ha funcionado muy bien, del cual estamos muy satisfechos, pero que creemos que merece una reforma que tenemos que hacer aquí en la Cámara y que afecta a la Constitución y que debe implicar cambios constitucionales en una dirección federal, que es lo que tenemos que defender y lo que estamos defendiendo en estos momentos. Hemos hecho una iniciativa, que ya os digo que vamos a intentar reiterar, de crear una subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional, fijaos, para hacer algo que me parece importantísimo, que es analizar lo que está pasando. Una iniciativa que tiene toda la lógica del mundo. Es que lo que no puede ser es que el Congreso de los Diputados no discuta de un problema político que todo el mundo ve que está ahí y que es grave. No es posible que no discutamos aquí lo que se discute fuera de aquí. No tiene sentido. Lo que se discute fuera de aquí es que tenemos un sistema autonómico que ha funcionado muy bien, que ha sido muy positivo para España y para la igualdad de los españoles, pero que está teniendo problemas de un sentido o en un sentido y en otro, centrífugo y centrípeto. De esto tenemos que hablar en el Parlamento. No es posible que el Parlamento no hable de lo que está pasando en la realidad española. Y lo que le hemos dicho al Gobierno y al conjunto de los grupos parlamentarios es que para abordar un problema lo primero es compartir un diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos? Compartir un diagnóstico. Sentémonos a dialogar. Como hemos resuelto nuestros grandes problemas, siempre con diálogo, donde aquí, en el Congreso, aquí, sentémonos a dialogar de entrada para hacer un diagnóstico compartido, porque es lo que necesitamos para buscar una solución compartida, un diagnóstico compartido. Nos dijeron que no, pero sabéis, como el problema sigue ahí, y la solución, al menos en este momento, la única que hay encima de la mesa es la nuestra obligación política es volverlo a plantear y lo vamos a reiterar.
y vamos a seguir pidiendo a los grupos parlamentarios que esta Cámara no puede ser ajena a los problemas que discuten los ciudadanos, desde luego de manera permanente en Cataluña, pero también en el resto de España, y que queremos que se dialogue aquí en el Congreso, que no encontramos ninguna razón para que lo que fuimos capaces de hacer hace 35 años, en momentos mucho más difíciles, cuando se sentaban en la mesa quienes salíamos de la clandestinidad y quienes habían estado justamente llevándonos a la clandestinidad. Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo allí, no entiendo por qué no vamos a poder hacerlo ahora. Y esto es lo que vamos a defender también durante todo este periodo de sesiones. En resumen, termino ya. Decía Edu al principio, y es verdad, es un periodo de sesiones muy importante. Cada vez que nos acercamos al final de la legislatura, los periodos van siendo más importantes. Os recuerdo que estamos en el tercer año de legislatura, el tercero, y por tanto ha llegado el momento de que después de nuestra conferencia política vayamos compartiendo la tarea de oposición con la de iniciativa. Tenemos que esforzarnos por poner encima de la mesa iniciativas fundamentalmente para salir de la crisis. Las tenemos, las hemos trabajado durante más de un año, no solo nosotros, con mucha otra gente. Iniciativas, en definitiva, para transmitir un mensaje de esperanza, que no es otro que hay fórmulas distintas para salir de la crisis y uno que me parece más importante, que no es irreversible, que los destrozos que ha hecho la derecha no han venido para quedarse, que no son irreversibles, que hay gobiernos y habrá otro gobierno pronto que los cambie, que los eche atrás y que vuelva a devolver o que devuelva a los ciudadanos los derechos que la derecha, aprovechando la crisis, se ha llevado por delante, momentáneamente, transitoriamente, menos de 2 años. Eso es lo que queda y eso es lo que tenemos que transmitir aquí, con iniciativas, buscando alianzas, buscando acuerdos y denunciando tropelías como la de Castilla-La Mancha, de la que no nos vamos a apear, me refiero de la denuncia. En resumen, que no nos vamos a callar, ¿sabéis? Esto es lo que os quería decir. Así que termino ya. Gracias. Pido a los compañeros de la prensa que nos dejen para hacer el debate, como siempre, encerrado. Así que esperamos un par de minutos y pedís palabras y a partir de ahí podemos hablar. No sé si... Espera. No, han cerrado. Vale.